pues aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, don José María, ¿Sois todos de Sevilla? ¿Sois? Hay de todos lados, malagueños. No, de Málaga. de Málaga. Granaíno. Ah, coño, de Málaga también, hombre, está bien, coño. ¿Cómo está el alcalde Paco? Está bien, está mejor bien. ya. Bueno, que es buen amigo y es un gran alcalde, por tanto, cuidarlo mucho, mimarlo mucho, que tiene que ayudaros a salir de lo que sería esta situación tan adversa. Muchas gracias. Gracias, otro ladaré, gracias. Bravo ahí, Bueno, hombre. Pues aquí estoy, hombre. Víctor. Don José María, mire, reiterarle el agradecimiento. Nosotros somos un grupo de profesionales que hicimos un máster, todo un Executive MBA en el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Y bueno, pues hemos organizado... Gran institución, hombre. Aquí mis consideraciones más elevadas a San Telmo. Ah, mira. Lo conoce un poquito. Sí, hombre, y tanto. Bueno, no me han invitado nunca, pero de referencia sí, hombre, y tanto. Lo haremos. Y tanto que lo conozco. Lo haremos invitaremos, empujaremos la bueno, es institución igual. para que lo haga. Igual tienes que esperar 66 años para que alguien te invite. Por tanto, ya no viene de aquí, esperaré otros 66. No, tranquilo, que entonces, pronto lo dicho, será. entonces está hablando ante un foro de ingenieros, economistas, matemáticos, abogados, médicos, farmacéuticos, hay todo tipo de gremios aquí. Y la idea nuestra era, entonces, reiterarle el agradecimiento y como gracias, yo le he puesto hombre. un poco en el guión a Pérez, que creo que le ha pasado, pero es libre, pues, la idea nuestra es poder obtener, bueno, primero una visión suya de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y qué cree usted que puede, o qué propuestas nos hace para que cada uno las podamos implementar en nuestras áreas de actividad profesionales, ya sea en la empresa, en nuestro negocio, en nuestros puestos directivos o nuestros profesionales independientes, y podamos ayudar entre todos a salir adelante lo antes posible. Y poder convertir esto en una V en vez de en una U, una W, lo que sea, pero salir lo antes posible, y por eso nos gustaría escucharle, y a partir de aquí cerramos el micrófono y le escuchamos a usted que nos diga lo que le parezca. Bueno, gracias, hombre, Víctor. Ante todo, gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Yo una vez me he hecho la presentación, digamos, del nivel que hay acá, lo mejor es que yo desaparezca, lo digo porque realmente aquí lo que veo es que hay muchísima figura, por tanto, ante tanta figura y con matemáticos aquí, que son los que en estos momentos van marcando la pauta de los posibles escenarios, pues realmente no sé lo que yo pinto. Pero bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Voy a ser breve, simplemente lo digo para tener un poquito de composición de lugar. Yo creo que la COVID-19 nos ha pillado a todos fuera de juego, por tanto nadie se lo esperaba, que ha sido un impacto en el que seguramente además en el primer mundo nos sentíamos que éramos seres superiores, no sentíamos, ahora ya no nos sentimos seres superiores, que estábamos por encima del bien y el mal e incluso éramos como supremacistas, ¿no? Tratando un poco como algo exótico la COVID-19, que era algo que estaba ocurriendo allí en un rincón de la China interior y bueno, incluso pues haciendo coña, ¿no? Hablando claro, haciendo coña, mira el COVID, el coronavirus y tal. Y bueno, cuando llegó a Italia ya nos empezamos a preocupar y luego ha arrasado aquí en España y la verdad sea dicha que estamos ante un cisne negro, que era el típico cisne negro que nadie había previsto, es decir, la economía se mueve en un lago de cisnes, a veces casi todos son cisnes blancos, hay alguna cosita, alguna pequeña olita, pero no habíamos dado por descontado o no habíamos tenido en cuenta, mejor dicho, que podía haber un cisne negro que irrumpiera de una manera, digamos, súbita y que castigara de esta forma a la economía. Lo que ha ocurrido es la epidemia que se ha devenido en pandemia y fundamentalmente que esto obliga a una contención, porque al día de hoy no hay ninguna solución ni panacea ante la COVID-19 y por tanto pues bueno, lo mejor se ha estimado era el confinamiento, ¿no? Bueno, a partir de aquí, claro, nos encontramos con un doble juego, es la parálisis de la actividad económica, el confinamiento, que era un escenario que nadie en principio había previsto para este año 2020, todo eran elucubraciones, había una mejoría de lo que sería la proyección de la economía, incluso la recuperación después de lo que había sido el año 2019, que había sido un año
bastante contraído, un año muy tenso comercialmente entre China y Estados Unidos, y creíamos que en el año 2020, además después de la firma del acuerdo el 15 de enero entre Estados Unidos y China, con lo cual había una tregua comercial, pues que entraríamos dentro de una situación, digamos, más normalizada, incluso que Europa, que era la gran afectada. Europa tiene una economía muy abierta, muy aperturista, muy exportadora, pues bueno, se recuperaría, y dentro de esto también el peso del sector industrial, de la manufactura, importante, y luego también la recuperación del sector de la automoción, ¿no? Si a todo esto le añadíamos unas políticas monetarias acomodaticias por parte del Banco Central Europeo, también por parte de la FED en Estados Unidos, pues bueno, el mundo iría recuperando la situación que había perdido en el año 2019, y de ahí que hubiera ya unas expectativas de crecimiento para este año 2020 que superaban el 3%. Y bueno, y dentro de esto, pues sí que es cierto que también el ciclo económico expansivo, esos 7, 8 años, pues había llegado un poco a su nivel más maduro, y por tanto había una pequeña contracción. Pero bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica iban tirando, digamos, ahí con lo que era un brío característico, y nosotros pues de alguna forma también nos animábamos, aunque el amigo Trump de buenas a primeras empieza a tener alguno de sus ramarazos. Bueno, y todo esto es así hasta el mes de febrero. Yo recuerdo que el día 6 de marzo de una conferencia en Córdoba, y precisamente ahí yo ya comenté, pero ya en los últimos días de febrero, que daba conferencias en distintos lugares, pues ya estaba advirtiendo un poco de cuidado con esto del coronavirus, que yo no sé lo que puede pasar, ¿no?, dentro de lo que podría ser los riesgos para la economía, y de golpe y porrazo, pues el coronavirus nos afecta, nos castiga de una manera brutal, y todas las previsiones económicas en España, que sí íbamos a crecer al 1,6%, la eurozona que estaba pagadita, si el 1,2 o el 1,3, Alemania que iba a remontar, bueno, pues todo esto se ha caído, ¿no? Y ha caído a plomo, y en estos momentos estamos cada día recibiendo lo que son nuevos pronósticos económicos que realmente son como muy complicados y realmente nos ponen un poco en un brete impresionante. Ahora estaba mirando el informe del Banco de España, habla de distintos escenarios, hay que tenerlos muy en cuenta, y la caída de nuestra economía es auténticamente brutal. Puede llegar a ser del 13,6%, esto significa que si el año pasado hemos acabado con un Producto Interior Bruto de 1.245.331 millones de euros, este año ya veríamos si llegamos al 1.100.000 millones de euros, con lo cual es un paso atrás muy importante, porque la economía española es una economía muy sensible. Bueno, la economía española es una economía muy sensible por nuestra estructura económica, por nuestro modelo productivo. Nosotros nos hemos desindustrializado, ahora estamos arrepintiéndonos, ahora sabemos que vamos a tener que asumir un coste muy elevado. Nosotros deslocalizamos nuestra industria, la enviamos hacia lo que era China, el sudeste asiático. Ahora digo más el sudeste asiático porque realmente se va convirtiendo un poco en lo que sería la fábrica del mundo, ¿no? Porque los chinos están ya más dedicados a los menesteres tecnológicos, ¿no? Hay la pugna comercial, que más que comercial entre Estados Unidos y China es tecnológica, porque China ha avanzado muchísimo en lo que son las redes tecnológicas. Empezaron ensamblando los iPhones y luego han aprendido tanto que además se dieron cuenta de que el futuro de la tecnología no era el montaje tecnológico, sino por dónde iban a circular, y de ahí está el poderío de Huawei y de otras empresas, y fundamentalmente de lo que sería China. China, en este caso, pues ha ido cediendo parte industrial hacia otros países, que son ASEAN 5, el sudeste asiático, 5 representantes fundamentalmente, que son Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, y ahí pues van fabricando cada vez más. Y bueno, ¿y qué ocurre? Que ahora nos damos cuenta de que necesitamos las mascarillas que vienen de China, necesitamos las batas sanitarias que vienen de China, los respiradores que vienen de China, y tenemos una dependencia auténticamente brutal de lo que sería el poder importar y que llegue aquí la mercancía, porque otra cosa es que igual en Turquía te la confiscan o igual en Marsella te la confisca el presidente Macron, ¿no? Con lo cual estamos ante una situación realmente como muy complicada en ese sentido. ¿Cuál es el peso de la industria manufacturera en el PIB español? Del 11%. Y nuestro sector primario, el sector agrario, el ganadero, la pesca, del 2,7%. Y la construcción, 5 o 6% aproximadamente. Y el peso en qué recae, pues recae en los servicios y el comercio, el 68% de la economía española. Y aquí, ¿qué hay? Pues un motor fundamental que prácticamente él por sí mismo, más lo que sería otros
dos sectores complementarios representa el 25% del PIB, que es el turismo, ¿no? Por tanto, ahora, ¿qué pasa? Que estamos totalmente castigados porque nuestra economía es muy sensible al turismo, es muy sensible al comercio y necesitamos que cada año vengan 82 millones de personas aquí. Y este año aquí han venido los que han venido hasta marzo y ya no se les espera y no se espera a nadie hasta el año que viene. Esta es la realidad del sector hotelero, que está muy preocupado y en donde no saben qué hacer para ver si esto se estimula o no se estimula. Por tanto, nuestro modelo productivo ha sido un modelo productivo malo en este sentido, es decir, nosotros apostamos por lo que era la España, digamos, del turismo, del low cost, por el chiringuito, por el pelotazo inmobiliario, y nos olvidamos de lo que son realmente los cimientos sólidos de una economía, que es la industria. Lo hemos dejado de lado el sector también primario, y el sector primario es básico, sobre todo ahora lo estamos valorando para podernos abastecer de una manera adecuada ante estas circunstancias tan adversas. Por tanto, ahí que tenemos, pues ahí tenemos alguna que otra pifia que además yo complementaría con la dejación absoluta que se ha hecho en investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que al día de hoy representa solo el 1,20% del Producto Interior Bruto, y simplemente para que tengamos una referencia, estos son 14.057 millones de euros en el año 2017, último dato conocido, pero para que tengamos una referencia, destacar que las 5 grandes tecnológicas, estoy hablando de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Facebook, el año pasado facturaron 899.000 millones de dólares, 899.000 millones de dólares, es decir, una facturación que representa prácticamente el 72% del PIB de España, y destinaron a I+D 108.000 millones de dólares, es decir, el 12% de su facturación. Por tanto, claro, ahí están estos colosos y aquí estamos nosotros, con lo cual quiere decir, por eso 5 empresas capitalizan 5 billones de dólares y nosotros tenemos un PIB en total de 1.200.000 millones de euros. Por tanto, en primer lugar, las cosas se han hecho mal, y se han hecho mal culpa de todos, no solo del gobierno, sino de todos. Es decir, bueno, vamos a deslocalizar, los costes que sean baratos, la mano de obra que sea barata, lo llevamos todo esto hacia Asia, mira qué bien, los chinos trabajan, nosotros comprar, vender, comercializar, y el toro nos ha pillado por completo. Por tanto, ahí nosotros tenemos una pifia tremenda. Pero también querría añadir que la burocracia de este país, las cargas impositivas, las trabas, todo esto lo que han hecho ha sido incrementar la presión sobre la empresa, y la empresa evidentemente se ha desanimado y ha buscado horizontes que fueran mucho más plácidos y lugares que fueran mucho más tranquilos y donde no hubiera las cargas que aquí había a nivel burocrático, a nivel de permisos, a nivel de los pajaritos, de los ruidos, del medio ambiente y todo esto, que ahora evidentemente respetaremos mucho con lo que serían las consecuencias en el actual cambio climático. Esta es, digamos, una parte de la película. En el momento en el que hay una paralización de la actividad económica, que hay un confinamiento, además que hay un miedo, que a la gente le dices para hacer un viaje y evidentemente nadie está dispuesto a viajar en los próximos meses, esto significa que a nosotros nos afecta, nos golpea de una manera brutal. Además, no tenemos una industria manufacturera que sea capaz de autoabastecernos y además que te cree los excedentes oportunos como para exportar hacia el resto del mundo. Por tanto, tenemos una dependencia del turismo, tenemos una dependencia del turismo como motor económico, tenemos una dependencia de lo que es el sector industrial, nos tienen que fabricar en otros lugares, y tenemos también una dependencia, diría, también del sector agrario, porque no le hemos dado la importancia que realmente merecía. Por tanto, este es el panorama, grosso modo, luego hablaremos de lo que hay que hacer. Pero a todo esto le hemos de unir lo que sería un auténtico desastre de todos ustedes, los que están aquí, menos mío. Por tanto, yo hace muchos años que no voto. Por tanto, quiero decir, el no votar de alguna manera pues tiene un premio, y es que no eres cómplice de lo que sería esta deriva ni la ruina de este país. Por tanto, no voto a nadie porque no creo en nadie. Y ahora voy a los datos concretos. El año pasado, que es un año económicamente tan bueno, que crecimos al 2%, que la ministra Calviño habla del crecimiento robusto, que el presidente del gobierno saca pecho, ahí, etcétera, etcétera, nosotros, yendo las cosas muy bien, tuvimos un déficit de 33.000 millones de euros, 33.000 millones de euros. Pero es que fue un año bueno, fue un año muy bueno. Entonces ahora resulta que desde el año 2008, cuando empezó la primera crisis, la crisis de 2008, hasta el año 2019, en España hemos generado un déficit público
de 820.925 millones de euros. 820.925 millones de euros. Esto es más o menos el 70% del Producto Interior Bruto. Pero ahora resulta que además, como no había dinero, nuestra deuda pública, que en el 1 de enero del 2008 estaba en 385.000 millones de euros, ahora está en 1.188.000 millones. La deuda que computa los efectos de protocolo de déficit excesivo. Es decir, al día de hoy, por 31 de diciembre de 2019, está en el 95,5% del Producto Interior Bruto. Y ahora el problema que tenemos es que nos pilla toda esta crisis y se ha hablado muchísimo de lo que eran los ajustes presupuestarios, de lo que eran los ajustes fiscales, de lo que era el control de la deuda pública. Y aquí, como todos son unos irresponsables, esa gente a la que se le vota son unos irresponsables, unos manirrotos, unos dadivosos y son incompetentes, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que llegamos a un momento de crisis en el cual el Estado no tiene palancas fiscales para poder actuar. ¿De qué manera? De un lado, pues dándole a la máquina del gasto público y de otro lado, pues sacrificando los ingresos y endeudándose. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros en el Pacto de Estabilidad, que es el que tiene que cumplir la eurozona, en donde se dice que el déficit no puede superar el 3% del PIB y nosotros este año hemos llegado al 2,64%. No lo ha superado, pero en años anteriores sí. Y además que la deuda pública no puede ser superior al 60% del Producto Interior Bruto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que estamos con una deuda pública del 95,5%. Por tanto, en este escenario, evidentemente, el Estado no puede poner dinero porque no lo tiene. Y el presidente del gobierno le toma el pelo a la gente hablando de una movilización de recursos de 200.000 millones de euros. Cuando yo oí esta expresión de movilización de recursos, me quedé un poco descolocado, porque yo no había entendido, como economista que soy, no había entendido la movilización de recursos. Cuando empecé a diseccionar en qué consistían, 100.000 millones de euros en avales. Ustedes que están en el mundo empresarial saben que el aval no es pagar, el aval simplemente es garantizar que si un señor, llegado su día, el día del vencimiento y de cumplir la obligación, no la cumple, yo voy a tener que salir en su defensa. Por tanto, esto no es desembolsar 100.000 millones. Dijo que habría una movilización de recursos del sector privado de 83.000 millones de euros, y esa movilización de recursos del sector privado me suena a cosa muy rara, porque movilizar 83.000 millones de recursos del sector privado, esto de una manera u otra quiere decir coger los 83.000 millones, sacárselos al sector privado y llevarlos al sector público. Y que habría 17.000 millones de euros, que es la cantidad que se aportaría por parte del Estado en concepto de ayudas y subsidios. Esta cantidad, 17.000 millones de euros, viene a ser como el 1,2% del Producto Interior Bruto, aproximadamente un 1,22, y vemos que en Estados Unidos se aporta el 7% del PIB, que en Australia el 10%, que en Alemania el 5%, por tanto se hace un esfuerzo. Pero claro, aquí en España no podemos hacer el esfuerzo porque no hay el dinero. Y les decimos, bueno, los pactos de la Moncloa, venga, vamos a mutualizar la deuda. Y claro, los países del norte, ¿qué dicen? Los países del norte dicen, bueno, ahora estos ya están, como no han hecho los deberes, como no se han portado bien, ahora resulta que lo que ha sido sus, en definitiva, vino y mujeres y el vicio y todo esto, ahora lo vamos a tener que pagar nosotros. Entonces ahí hay un señor, que es el señor Mark Rutte, que es el premier holandés, juntamente con la señora Merkel, que dicen, no, lo que queremos aquí realmente son cosas que sean serias y que funcione con seriedad. Entonces, claro, el señor Mark Rutte, ¿quién es? Pues es el primer ministro holandés. Y el señor Mark Rutte, ¿qué hace? Va a trabajar a su despacho oficial como primer ministro, cada día cogiendo la bicicleta desde su casa y comiendo una manzana, y así llega a la sede oficial. Y luego, si él entra en el Congreso, en el Parlamento en La Haya, y va con un café, tomándose un café, y se le derrama el café al pasar el control de seguridad, el señor Mark Rutte, que es el
premier del gobierno holandés coge, le pide el mocho a la limpiadora que hay ahí y se pone a limpiar todo lo que se le ha caído y les pide luego unos trapos y empieza, cosa que se puede ver a través de YouTube, y entonces empieza a limpiarlo todo siendo el primer ministro holandés, exactamente igual que aquí, que cualquier movimiento que hay, el Falcon, los helicópteros. Esto es el gasto público. ¿Y este gasto público qué significa? Significa que España, desde el año 2008 hasta el día de hoy, ha gastado más de lo que ha ingresado, pero no es que haya gastado un pico, unos céntimos, 1.000 euros, es que ha gastado 820.925 millones de euros. Y claro, evidentemente, en Europa dicen, oye, si tú quieres ayuda, si tú quieres dinerito, pues tranquilo, no pasa nada. Ahora un plan de ajuste presupuestario y la troika aquí interviniendo. Con lo cual, nuestro futuro, gracias a Dios, es depender de Washington, Fondo Monetario Internacional, de una señora, Kristalina Georgieva, es depender de Frankfurt, Banco Central Europeo, de una señora, Christine Lagarde, es depender de Bruselas, de Comisión Europea, de una señora, Ursula von der Leyen, y es depender de Berlín, con una señora, Angela Merkel. Este es nuestro futuro y es nuestra gran esperanza de futuro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vendría una troika, esa troika daría dinero a España, la sujetaría a lo que sería un memorándum de entendimiento con una rigidez tremenda, y lo que nosotros no somos capaces de hacer, lo harán ellos, que será decir fuera, 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 toda esta gente fuera, 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 fuera. Y yo evidentemente prefiero mucho más esta opción que no la otra opción que ya estamos viendo, que a la Guardia Civil se le hace callar y que además los datos se van tergiversando de alguna manera, con lo cual, y cuidado, que nos van esgrimiendo el artículo 128 de la Constitución en el sentido de la nacionalización. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que en cualquier momento nos confiscarán esto o lo otro, y hay una orden ahí del ministro, en este caso del ministro Ábalos, en el sentido de que igual la segunda vivienda, ¡pam!, te la trincan para que de esta manera se pueda poner gente. Lo digo porque esta es una realidad incuestionable al día de hoy, y es un riesgo que corremos de seguir por lo que sería esta deriva. Por tanto, aquí tenemos el doble reto. ¿Cuál es el reto? La disyuntiva, si estamos ante un gobierno que evidentemente, hoy por ejemplo, hablaba yo con mi mujer al mediodía, ¿no?, y decíamos, bueno, a ver, ¿se compra deuda pública española o no se compra deuda pública? Y yo le decía, a ver, tú vas a invertir en un negocio gestionado por Pablo Iglesias, ¿quién va a invertir en deuda pública española? Evidentemente no va a invertir nadie en deuda pública española, con lo cual cuando España necesite dinero, que ahora voy a eso, ¿qué va a ocurrir? Y alguien tendrá que poner el dinero con una serie de condiciones. ¿Qué pasa ahora con la situación del déficit? Que ese déficit que ha llegado a ser del 2,64 el último año y que al día de hoy puede alcanzar, el Banco de España lo acaba de decir este mediodía, puede alcanzar el 11% del PIB, con lo cual quiere decir nos vamos igual a 120.000, 130.000 millones de euros. Este déficit además va a tener que ser financiado, con lo cual vamos a incrementar nuestra deuda pública, y nuestra deuda pública se puede ir al 130% del PIB, con lo cual nos situamos en un nivel como el de Grecia, como el de Italia, pero Italia tiene deuda interior. El problema que tiene España es que el 50% de la deuda pública está en manos de propiedad de inversores extranjeros y de banca extranjera, con lo cual estamos ante lo que sería una disyuntiva auténticamente tremenda. Vamos a ver el escenario. El escenario actual es un escenario sumamente complicado, harto complicado, pero es que además no vemos el fin a lo que sería el poder salir del túnel. Y si alguien tiene algún plan y dice, no, esto en septiembre, esto en octubre, ni en septiembre ni en octubre, porque en principio no habrá alguna posibilidad de vacuna. Otra cosa es que haya una terapia de choque para la COVID-19, pero vacuna en principio no se la espera con garantías hasta lo que sería el primer cuatrimestre de 2021. Primer cuatrimestre de 2021 es hablar de 1 de enero a 30 de abril. Pero claro, hay que tener en cuenta que una vacuna tiene una fase 0, tiene una fase 1 y tiene una fase 2. Por tanto, quiere decir que ahí iríamos realmente, vamos alargándonos. La única manera que hay de combatir en estos momentos lo que sería la COVID es el confinamiento, el estar aislados. Esto tiene una ventaja, ¿no?
dentro de todo lo malo que provoca. Pues tiene la ventaja de que estamos descubriendo lo que es Zoom, lo que estamos descubriendo el teletrabajo, que estamos descubriendo que se ha roto la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, que estamos descubriendo que el Viernes Santo trabajas, que el sábado de Gloria trabajas, que el lunes de Pascua trabajas, que el sábado te llaman, que el domingo de esto, que estás en todo momento trabajando y teleconectado todo el día. Pero sin embargo, bueno, ahora estamos viendo. Yo ya estaba, me he retrasado un poco porque estaba con una cadena de televisión haciendo pruebas para ver si entramos por una nueva solución de estas de comunicatividad, que es complicada porque al final no entrábamos y tal, pero dicen que es muy buena. Me he pasado aquí media hora instalándola según lo que me decían y tal, pero un lío. Pero por todo esto, ¿qué quiere decir? Que se va a desarrollar de una manera brutal, con lo cual, bueno, pues va a ir muy bien. Lo que antes era el típico encuentro, que era un viaje, que tal igual, ahora no lo puedes hacer. Por tanto, estas reuniones se van a ir institucionalizando. Bueno, esta es la parte positiva. La parte también positiva para mí es que al comercio tradicional de toda la vida le va de coña este asunto, y le va de coña porque se han tenido que poner las pilas. Y quiere decir que ahora la tienda de Manel es el del colmado, que en su puñetera vida había pensado en el online y nada, ahora ya está online, y ahora ya le hacemos el pedido online y por la tarde ya te lo trae, cosa que antes lo hacían solo las grandes cadenas de distribución. Ya las grandes cadenas de distribución están colapsadas y el pequeño comercio tiene el momento de gloria que tiene que saber aprovechar. La parte oscura es que ahora estaba calculando, el paro se situará en el 21,7 o en el 22%. Muy bien. Esto quiere decir que vamos a tener 5 millones de parados. A final de año calcula el Banco de España que habrá 3.100.000 personas que estén con ERTEs. O sea que 5 más 3, estos no computan como parados porque están en suspensión de empleo, son 8,1 millones. Calcula que habrá 900.000 autónomos que se den de baja y calcula que habrá 600.000 autónomos con la prestación temporal. Con lo cual quiere decir que nos vamos a 10 millones de personas que de producir no producen. El Producto Interior Bruto se calcula también por la fuerza del trabajo, con lo cual, en definitiva, la caída de la economía que el Fondo Monetario Internacional calculaba el otro día, que en España sería muy fuerte, del 8%, puede alcanzar el 13,6% de acuerdo con el Banco de España. Escenario auténticamente sombrío, panorama auténticamente desolado. Esta es la realidad. Muy bien, esta realidad, mientras que yo le estoy explicando, la gente está muriendo. Lo digo más que nada para que seamos conscientes de que aquí ha habido algo muy importante, y ahora me voy a lo que sería, en definitiva, lo que habría que hacer en la reconstrucción de España. ¿Qué pasa? La sanidad. La sanidad española, y yo soy el primero que lo dice, es la mejor del mundo. Y no cabe la menor duda que es la mejor del mundo. Tenemos unos sanitarios que son los mejores del mundo, no cabe la menor duda. Tíos preparadísimos, con una entrega, que tienen una generosidad, una vocación impresionante, médicos, enfermeras, auxiliares, investigadores, servicios administrativos, impecable. Lo digo porque yo estoy con cáncer, tengo metástasis en el cuerpo, la tengo en los pulmones, en concreto una parte del cuerpo, por eso soy persona muy vulnerable, y cada 2 semanas estoy 2 días en el hospital enchufado al tratamiento de inmunoterapia. Y la entrega de toda esta gente es auténticamente espectacular. Por tanto, hay una entrega de lo más generoso del mundo, llamándome. Me prohibieron a mí que fuera a Madrid y a Valladolid a dar una conferencia precisamente el día 10 de marzo y el día 11 de marzo, y me dijeron: no vayas porque en Madrid la cosa no está bien y tú no te puedes mover. Por tanto, algo espectacular, y al día de hoy cómo está funcionando la sanidad. Pero la UCI está totalmente desbordada, los médicos están desbordados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues coño, lo que ocurre simplemente, y lo voy a decir, esto es algo que la gente no sabe, y es que España es el país de nuestro entorno, en comparación con Francia, con Italia, con Alemania, con Dinamarca, con Polonia, con Hungría, con Portugal, con todos estos países donde la COVID está, pero sin embargo no pasa lo que está pasando aquí, que destina menos porcentaje de su PIB a sanidad. Solo destinamos el 6%. En estos países destinan por lo menos el 7,7% y el 8%. ¿Cuántos casos de la COVID-19 ha habido en el país de al lado? En Portugal. ¿Cuánto destina Portugal? El 7,7% de su PIB a sanidad. ¿Cuánto destina España? El 6%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir?
que aquí se ha vaciado de recursos a la sanidad y estamos enviando a nuestros sanitarios a la muerte. Cuando digo a la muerte tal cual. ¿Y por qué? Amigo mío, porque todos esos a los que se vota, que yo no voto, lo que han hecho ha sido, y ahí están los presupuestos del Estado y el control del gasto público, que a mí me preocupa mucho, lo que han hecho ha sido rebajar la asignación a sanidad para ir incrementando el gasto político y para que todos vivan. Y al día de hoy, ¿qué vemos? Vemos los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. No tendría que haber en el Congreso un ERTE en donde hay un pleno en el que hay 15 diputados. Tendría que haber ahí lo que sería, en definitiva, un recorte, un reajuste y además a mayor abundamiento, en donde cobran dietas por desplazamiento desde Jaén, desde Sevilla, desde Córdoba, desde Jerez, para ir a Madrid. Y resulta que tienen piso en Madrid y que viven en Madrid desde hace 40 años. Por tanto, esto es una desfachatez como una catedral. En estos momentos hablan de los presupuestos para el año que viene, de 2021. Bueno, al gobierno y a los políticos hay que apartarlos. Es decir, si queremos que España tenga alguna posibilidad, algún viso de esperanza, a los políticos hay que apartarlos. Y el país tiene que ponerse en manos de lo que sería gente que sepa. Gente que sepa, gente que tenga entrega, generosidad, experiencia, sapiencia. Hay grandes empresarios, hay grandes expertos, hay grandes científicos, hay grandes, y no yo, por supuesto, grandes economistas, grandes sabios, y estos sabios son los que tienen que decir, nosotros cogemos las riendas de España durante 4 años y ponemos a España en la posición de salida. ¿Cuáles son las patas de la reconstrucción económica de España? En primer lugar, una pata clave, que sería la pata de la sanidad. Es decir, nosotros lo que no podemos hacer es hacer muchos planes y mientras tanto que el enemigo vaya menoscabándonos, que nos vaya matando. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un muro de contención que es la sanidad. A la sanidad hay que dotarla de todos los recursos habidos y por haber. Por tanto, ahora nos hemos de plantear, no ahora de replantear, no, nos hemos de plantear hoy, esta noche, que la sanidad pase a ser la partida más importante dentro del gasto público. Es decir, la sanidad tiene que ser fundamental. A mayor abundamiento, investigación y desarrollo. Si nosotros tenemos aquí talento, investigadores, científicos, estos se nos van. ¿Y se nos van por qué? Porque aquí no les renuevan los contratos, porque les están pagando, y lo digo porque lo sé, porque al lado de la Facultad de Económicas está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego está delante la Facultad de Físicas y la Facultad de Químicas. Conozco a profesores que ahora están o en Estados Unidos, o beberé un poco de agua, o en Alemania, que aquí se les estaban pagando 900 euros, que no se les renovó el contrato y que alguno de ellos está en estos momentos prenominado para el premio. Por tanto, quiero decir, esta es la realidad de este país. Los grandes médicos que están al frente de los grandes centros en Estados Unidos y de asociaciones son españoles. ¿Qué quiere decir? Tenemos el talento, tenemos una preparación brutal, hay que darle los recursos y hay que juntar la sanidad con investigación y desarrollo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué hay que hacer? La industria. Hay que reindustrializar España. Y para reindustrializar España hay que hacerlo con el modelo de Franco. ¡Ostras! Sí, señor, con el modelo de Franco. ¿Cuál fue el modelo de Franco? Muy fácil. El modelo de los planes de desarrollo económico e industrial. Esos planes de desarrollo que impulsaron una serie de zonas de España en donde Laureano López Rodó y Fabián Estapé, que fue profesor mío, que fue rector de la Universidad de Barcelona y decano y catedrático de la Facultad de Económicas, pusieron en marcha, que eran polos de desarrollo industrial con todo tipo de facilidades. Ahora tenemos una gran ventaja. En toda la España interior hay universidades, unas universidades que no le hemos sacado el jugo adecuado. Tenemos infraestructuras, tenemos AVEs, tenemos aeropuertos en donde no están en funcionamiento. Bueno, vamos a poner avionetas en vez de tanto avión y de tanto jumbo, y vamos a hacer una cosa, que abro un poco la ventana, y vamos a hacer una cosa que es fundamental. Y lo que tenemos que hacer es que, en definitiva, a partir de estos ejes, que son las universidades de un lado y estas infraestructuras, se pueda desarrollar una industria. Y esta industria tiene que ponerse en marcha el día 1 de septiembre.
¿Cómo se tiene que poner en marcha el día 1 de septiembre? Invirtiendo a partir de mañana. Aquí no hay permisos que valgan, ni coñas que valgan, ni autorizaciones, ni burocracias. No, hay que coger a los empresarios, ahí está el otro aspecto. Si aquí entran los empresarios, estoy hablando de Amancio Ortega, de Juan Roch, como prototipos, que muchos nombres se nos pueden ocurrir y todos son muy válidos, estos son los más conocidos que dirán. Si estos se ponen ahí al frente, que conseguimos que una empresa como Inditex en 15 días haya cambiado de fabricar ropa de moda a fabricar batas sanitarias de primerísima calidad. Por tanto, quiero decir que tenemos en estos momentos lo que serían los cimientos y las raíces como para construir una España industrial. Y entonces esas zonas, que son los terrenos de este pueblo, del otro pueblo y tal, allí se construiría. La construcción al día de hoy no es la construcción que nosotros sabemos, sino que ya es una construcción fabricada, por tanto quiere decir que esto se fabrica y en el mes de septiembre ya puede estar en marcha. Ahora ni permisos, ni coñas, ni puñetas, todo esto se irá poniendo mientras tanto en marcha. Estímulos fiscales, todos los que se quiera. Facilidades, todas las que se quiera. Esa nueva industria, ¿qué va a conseguir? Va a conseguir que ese paro que se va a generar se pueda de alguna manera trasvasar hacia lo que sería la industria. ¿Qué hemos de hacer? Cualificar a la gente. Ese es el aspecto clave a nivel de tener, en definitiva, un objetivo de industria en España que sea del 20% del PIB, como los políticos nos iban diciendo, 2020, 20% del PIB. Hoy es del 11% sobre el PIB. Siguiente punto, el sector primario, el sector agrario, el sector ganadero y la industria agroalimentaria, factor fundamental, lo que sería un acelerador para la economía. El campo se queje, el campo no se tiene que quejar, hay que darle todos los instrumentos y los recursos necesarios para que el campo tire, porque a mí me interesa estar autoabastecido y además que el campo, al igual que la industria, tenga capacidad de exportación. Muy bien, ya tenemos aquí lo que serían unas patas más o menos fundamentales. Ahora, ¿qué más me falta? La formación profesional. ¿Qué pasa con la formación profesional? Que la formación profesional aquí, pues la hemos dejado de lado. Bueno, muy bien, ahora ¿qué hemos de hacer? Rápidamente cualificar a la gente, formar a la gente y en definitiva ponerla en marcha. Con lo cual, esto sería, digamos, un poco el panorama, la hoja de ruta de lo que yo veo y evidentemente cuando me dicen, bueno, y entonces los presupuestos. No, es que los presupuestos, cuando me dice algún político los presupuestos, yo decía el otro día uno, que buen amigo, una cosa es que sea político y la otra cosa es que seamos buen amigo. Yo decía, no, pero no os tenéis que preocupar de los presupuestos, vosotros ya no hacéis nada, los presupuestos ya los harán los empresarios, porque cuando un presupuesto lo hace un empresario, normalmente parte de cero. Y entonces, al partir de cero, lo primero que hará será decir, a ver, si los ingresos bajan, ¿qué hemos de hacer? Pues vamos a ajustar los gastos. Entonces, a ver, este gasto que me dices que se incrementa en un 2%, ¿por qué? Bueno, no, es que esto es, perdón, Manolito, o Manolita, o tal. Igual, y la pregunta entonces es decir, oye, ¿y Manolito o Manolita qué pintan en este pastel? Bueno, es que ya verás, dirán, no, un momento, vamos a tener un Estado que tenga una estructura mínima, la mínima de funcionamiento. Pregunta, ¿por qué el gasto público en Irlanda, país rescatado, intervenido, que ya pagó el rescate, no como España, y que ya salió de la intervención, no como España, tiene un gasto público del 25% sobre el PIB y en España tenemos un gasto público del 42%? Voy a hablar ya prácticamente a modo de conclusión de esta perorata del señor Michael Higgins, que creo que es conocido por todos. En el mes de diciembre del año 2018, nuestro presidente Pedro Sánchez se fue con su familia a Lanzarote a pasar las vacaciones navideñas. Lo hizo en un Falcon. Ese Falcon es el mismo Falcon que le lleva al concierto, al festival de Benicàssim, ¿de acuerdo? Que según la liquidación que se pasó del viaje al Congreso de los Diputados, al que ustedes han votado, que yo no he votado, el gasto fue de 149 euros. 149 euros fue el gasto del Falcon ir y volver de Castellón de la Plana. 149 euros, más barato que ir en AVE y volver de Madrid a Castellón. Por tanto, vale la pena ir en Falcon. Entonces él se fue a Lanzarote en Falcon. Estuvo en una finca que es de propiedad nuestra, La Mareta me parece que se llama, que solo la puede usar él, y estuvo con la familia y luego volvió en el Falcon.
justo el mismo día en el que el Falcon despegaba del aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que se había desplazado el presidente en helicóptero desde la Moncloa hasta Torrejón de Ardoz, y en Falcon desde Torrejón de Ardoz hasta Lanzarote, ese mismo día resulta que el señor Higgins, Michael Higgins, con su esposa Sabine, se iba de vacaciones desde Dublín hasta Las Palmas de Gran Canaria. El señor Michael Higgins, con su esposa Sabine, iba con la tropa, no de escoltas en este caso, sino con la tropa de Ryanair, que imagino compañía que más o menos todos hemos tenido en alguna ocasión pues la fatalidad de viajar. Pero vaya, yo particularmente siempre viajo muy a gusto, me pongo en el asiento business, ahí en la fila 1, tienes una ventaja, que es que cada tío que entra en el avión te pisa, con lo cual luego ya voy al podólogo de vuelta de un viaje con el pie totalmente, los pies cascados, pero además también ya llega una relación de mucha intimidad con las azafatas y los azafatos, porque ya subimos juntos la escalera y la bajamos juntos, por tanto, en lo que sería también un ejercicio gimnástico que suma bien. Pues el señor Higgins fue en ese vuelo de Ryanair que desde Dublín iba a Las Palmas de Gran Canaria y luego volvió el señor Michael Higgins con su esposa Sabine. Es irlandés. En Irlanda he dicho que el gasto público representa el 25% del PIB, en España del 42%. Irlanda cerró el año pasado con superávit, su deuda pública es el 60% del PIB. España cerró también con déficit, su deuda pública, la de España, ahora se irá al 130% del PIB. Y el señor Higgins, con su esposa Sabine, se hospedó en un hotel de una cadena española y pagó la tarjeta, con su tarjeta de crédito, pagó la factura del hotel español de una cadena española cuyo nombre no voy a mencionar. Y el señor Higgins luego volvió a su casa. El señor Higgins es el presidente de la República de Irlanda. La diferencia que hay entre el presidente de la República de Irlanda y el presidente del Reino, de momento, de España, es en definitiva el que el uno, cuando viaja de vacaciones, va con Ryanair y paga de su bolsillo las vacaciones, los billetes y el hotel, y el otro vive a costa de nosotros. La diferencia que hay entre los halcones del norte de Europa, que dicen nada de ayudas a España, y acá es que en Holanda Mark Rutte, que es el primer ministro holandés, va a trabajar en bicicleta comiendo una manzana y sin escoltas y saludando a todo el mundo. Y cuando se derrama un café, él mismo limpia y friega el suelo y pide un trapo a las limpiadoras para limpiar lo que son los tornos de acceso al Congreso. Esta es la diferencia. Por tanto, la España que tenemos ante nuestros ojos es una España que ahora se puede acabar de destrozar, pues una España en la que la sociedad civil tiene que tomar las riendas para reactivarla. Y lo digo de una manera muy clara. Y si la sociedad civil no toma las riendas de España, España se va a hundir en la miseria. Por tanto, quiere decir que todos vamos a acabar auténticamente en la ruina. Por cierto, lo tengo aquí detrás, escribí un libro que se publicó en el año 2012, que era España, se escribe con E de endeudamiento, crónica de la caída al abismo. Por tanto, ese libro está plenamente vigente, aunque ahora parece ser que no se encuentra en las librerías porque me están enviando mensajes de que la gente lo quiere leer, ahora tiene más éxito que en su momento, pero que no lo encuentran. Quiero suponer que está agotado, o no quiero suponer que Pablo Iglesias hará como con la Guardia Civil. Bueno, ha sido una perorata más o menos larga. Yo he intentado explicarles mi punto de vista. Entonces ustedes ahora pueden discrepar de él absolutamente. Y nada, perdón por el eso, pero como ya esta mañana he tenido 3 horas de clase, luego he tenido más sesiones y tal, estoy aquí un poco cascadillo, o sea que nada. Adelante, hombre. Bueno, don José María, gracias. Yo soy de letras puras, pero si el camino más corto entre 2 puntos en la línea recta, creo que el camino más corto entre dónde estamos y a dónde vamos se llama el discurso de Gay de Liébana. Porque nos ha dicho... Gracias, hombre. Entonces, hemos encontrado ese camino directo más, sin ningún tipo de curva, ni requiebro dialéctico, ni tan siquiera brindis al sol, sino nos ha dicho lo que piensa, cómo lo piensa, y creo que realmente, en lo que a mí corresponde, pues tomo nota de esas 4 patas y lo que podamos,
Y bueno, yo por mi parte agradecerle. No sé si tiene tiempo a alguna pregunta, si no tiene... Sí, hombre, 10 minutillos. No queremos aprovechar que luego y tengo abusar televisión de y tengo que descansar. Pero bueno, ojo, mi discurso es personal, ¿eh? O sea, quiero decir que un momento, acá cada cual puede decir, y yo le pongo los adjetivos que a mí me parece adecuado. Ahora, lo que nadie puede dudar es de las cifras que he dado, ¿eh? O sea, todas las cifras que yo he dado, que las tengo todas aquí, todas elaboradas al final, son indiscutibles, ¿eh? Por tanto, cuando he hablado de 820.925 millones de euros es lo que hay. Cuando no lo he dicho, lo añado ahora, entre este año 2020 y 2021 vamos a tener un déficit que sumará 200.000 millones de euros. Esto no me lo invento, es simplemente traducir a euros los pronósticos del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, quiero decir que yo, al margen de que ponga este adjetivo, el otro y tal, pero yo, la realidad es la realidad. Aquí cuidado que se me caen las cosas, porque aquí tengo un lío de narices estos días, porque esto es auténticamente... Don José María, si me permite... Dígame. Son calificativos notariales, es decir, dan fe del dato solamente. Y le dan color, pero no deja de ser el dato notarial. No, pero esto es así. Quiero decir, alguien dirá, hombre, no me gusta que digas esto y tal. Un momento, con Rajoy también lo decía, con Zapatero también lo decía, con Aznar no lo decía porque España iba bien, ¿eh? Por tanto, pero no voto, ¿eh? Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta al profesor, aprovechar esta oportunidad y yo creo que lo dejamos libre porque nos lo vamos a... No, 10 minutos se pregunta. Podemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Una cosa, en cuanto que tenemos el 25% del turismo y nosotros hemos querido desestacionalizar con el tema del turismo de congreso, de turismo cultural, que ahora nos ha afectado esto. Está en el paquete, ¿eh? Está en el paquete del 25%. Por eso, esto de claro. ¿Cuál es el mañana? Es decir, ¿cómo crees que tenemos que readaptarnos? ¿Volver a industrializarse? ¿Volver a localizar la empresa? ¿Volver otra vez a lo que habíamos dejado? Has comentado lo de los pactos de Fabián Estapé. ¿Cuál es la receta que nos recomendarías? Bueno, en estos momentos, para que tengamos una idea muy clara, en Estados Unidos hoy ha empezado a funcionar lo que es el Comisión para la Reconstrucción Económica bajo la égida de Donald Trump, ¿no? Simplemente ahí está el presidente de Goldman Sachs, el presidente de Wells Fargo, el presidente de Bank of America, está Tim Cook, que está Sundar Pichai, el CEO de Google, está Mark Zuckerberg, que está Satya Nadella de Microsoft, el CEO está todo el mundo, ¿no? Y todos estos ya están diseñando, cada uno en su sector, lo que hay que hacer para en meses ya plantar cara a la COVID y recuperar la pujanza económica. Aquí el comité de expertos son 4 amigos que no sabemos exactamente quiénes son y ya está. Por tanto, lo que tenemos que hacer es apartar a los políticos, por favor, que se hagan a un lado y entonces ya poner en marcha lo que serían los planes de desarrollo. Por tanto, quiere decir que ahora las empresas tienen que tener una apuesta muy seria por industrializar España, por traer lo que es, no únicamente las fábricas que puedan hacia acá, con lo cual acá se va a crear empleo, no el empleo tan numeroso ni masivo como en aquellos años de gloria, que eran cuando la industria del siglo pasado, ahora es una industria más tecnológica, requiere más cualificación, pero va a ser un empleo de calidad, por eso hemos de preparar a la gente. Y esto que nos va a hacer, hombre, además estas empresas tienen experiencia internacional, estamos hablando de empresas que igual algunas de ellas son medianas empresas, pero que se mueven por todo el mundo. Por tanto, ahí hemos de apostar seriamente por esto, pero no ponerles trabas, obstáculos, impedimentos. Por tanto, hemos de agilizar mucho las cosas. Este es el primer punto, pero claro, a ver, aquí necesitamos, en definitiva, la connivencia de los políticos. Si los políticos no están en la labor o por la labor, pues evidentemente vamos a sufrir, ¿eh? Gracias. Jacobo quería hablar. Tenías una pregunta, ¿no, Jacobo? Ha hablado usted de que políticos fuera, que hay que esa sociedad civil de grandes empresarios fuertes, como puede ser Pablo Isla, puede ser, un segundo, cariño, puede ser Amancio Ortega. ¿Usted cree que la sociedad española está preparada para aceptar a esas personas o a esos directivos como dirigentes? Yo creo que aquí existe mucha maquinaria burocrática y mucho sindicalismo, y yo creo que se echarían a la calle millones y millones de personas en contra de las medidas que tomarían
ese tipo de personalidades, porque usted lo ha dicho muy bien, si ingresamos 60, gasto 60 o gasto 59. Yo creo que la sociedad española no es la americana y no está preparada, como muy bien dice, para aceptar ese tipo de dirigentes. Y los políticos hay lo que hay en la sociedad, ¿eh? No más, ¿no? Un poco esa reflexión, si usted cree que la sociedad española está preparada para aceptar ese tipo de dirigentes. No los que estamos aquí, que los que estamos aquí seguro que lo aceptamos. Algunos no, la gran mayoría, otros seguro que no. Pero la gran mayoría seguro que lo aceptamos. En concreto, en lo que es Estados Unidos, por ejemplo, dentro de este comité también están los líderes sindicales. Por tanto, quiere decir que el amigo Trump ha puesto a los líderes, a los cabezas de los principales sindicatos también para que se sumen a la preocupación. Ahí son los líderes sindicales, son tíos preparados también, con una cierta responsabilidad. Yo también pondría aquí a los líderes sindicales, por tanto, y la sociedad española no está preparada. Y además, cuidado, porque hay algo todavía más grave. No está preparada, pero es que lo que viene en el futuro, o aquí escuchaba a la hija de Jacobo, que de alguna manera iba entonando y evocando el futuro, como queriendo decir, yo también quiero escribir ese futuro. El problema que tienen estos niños es que ahora van a aprobar el curso sin estudiar. ¿De acuerdo? Y aprobar el curso sin estudiar es un precedente para que de esta manera el año que viene aprueben el curso sin estudiar. Y luego lleguen a la universidad y aprueben el curso sin estudiar. Y luego quieran ganar dinero, evidentemente con la renta básica mínima y la otra renta y la otra, sin trabajar. Y que luego quieran tener el derecho a una pensión sin haber hecho nada en su puñetera vida. Esto es, en definitiva, de un Estado subsidiado, vamos a derivar en lo que sería un Estado parasitario. Entonces, la sociedad española no está preparada porque la gente, en definitiva, lo del esfuerzo, lo de picar piedra y todo esto, hemos tenido un proteccionismo, un paternalismo con los niños, el nene y tal, y ahora en vez de decir, oiga, mire, las circunstancias son muy complicadas y hay que repetir curso. Por tanto, el año que viene vamos a hacer aquí un esfuerzo, vamos a intensificar. No, que pasen y alguno que necesitará refuerzo y ya está. Y te van a llegar como te llegan ahora a la universidad y los niños son ignotos e ignorantes. Deseo suerte que estoy en último año de carrera, a mis alumnos que les estoy dando la clase a través de Zoom, pues seré benevolente, evidentemente, me van siguiendo, van trabajando y tal, vamos a ver qué tal estas clases online y ya está, y haré lo que pueda e intentaré aprobarles, evidentemente, por las circunstancias y tal, pero flaco favor, porque en realidad pues habría que decir, pues oye, este año se pierde, pero lo perdemos todos, es decir, que todos nos vamos a fastidiar, pero luego vendrían las reivindicaciones. España no está preparada, pero esto ha sido un trabajo que yo quiero resaltarlo, ha sido un trabajo de nuestros políticos que en definitiva han ido socavando los gastos, el gasto público. Es que no he hablado de educación, pero también en educación, España es el país que menos gasto público en porcentaje sobre PIB destina respecto a nuestro entorno. Por tanto, claro, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo inculto y el pueblo inculto permite siempre un gobierno corrupto. Por tanto, hemos de mentalizar a la gente y ahora la tenemos que evangelizar, es decir, decirles, oye, chaval, si no te vas a la mierda, bueno, el Estado pagará. ¿Y quién es el Estado? Bueno, por tanto, es un problema fuerte el que tenemos ahora, ¿eh? Pero lo digo, si nosotros de alguna manera no propulsamos un cambio en el paradigma, aquí vamos a tener una situación que va a ser apocalíptica, ¿eh? Pues esa era mi pregunta, José María. Y es que... ¿Quién está hablando ahora aquí? Yo, Alejandro. Víctor. No, Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? Que levante la mano, coño. Pues dale no a lo la veo, Alejandro. Aquí no está. ¿No? El calvo, José María, el calvo. Uno que está abajo, quizá porque hay dos pantallas, José María. Hay dos pantallas, a lo mejor. Hay dos pantallas. Me muevo aquí, ¿eh? Abre acá, ahora ya veo. ¿Ahora lo ves? ¿Dónde está ahora? Aquí estoy. Mortadelo, José María. No lo veo. Aquí abre. Uno que se parece a Mortadelo. Sí, Alejandro. Mortadelo venido a menos. Esa es mi pregunta. Su discurso... a mí no, yo discursos no, ¿eh? Ojo, bueno. Yo suelto un rollazo, yo discursos no. Los discursos lo dejo para los políticos que normalmente se lo prepara el jefe de gabinete, se lo entrega a la secretaria. Vale. Los escoltas pues, lo suben
sus charlas tienen un efecto absolutamente motivador y al final se nota la pasión y el amor que siente bueno, por el país y por todos. Así que felicidades. La pregunta es, la impotencia que me entra al escucharle es que yo creo que no estamos en buenas manos, que tenemos ministros que no representan bueno, pues el talento que hay en este país, no son un ejemplo claro del talento, y me temo que gobernados por ellos, pues todos esos cambios que mencionaba van a ser complicados de poner en marcha. ¿Qué podemos hacer los que estamos al otro lado? ¿Qué cosas, qué tipo de movimientos, qué podemos hacer nuestro día a día? Los que, bueno, estamos convencidos de que hay que hacer una transformación en España para impulsar un cambio que a la hija de Jacobo y a todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, pues que reciban algo que me temo que esperar 2 o 3 años a cruzar los dedos y que lleguen políticos con un poco de conocimiento de lo que hay ahí fuera, porque el empresario ahora mismo es que parece que es un demonio. Bueno, pues que entre todos consigamos cambiar esto, pero es que me pregunto cómo movilizo yo y no encuentro el camino. Bueno, Alejandro, gracias por las palabras. Yo quiero mucho España, yo soy catalán. Y además aquí en una situación difícil en la que vivimos en Cataluña, pero yo quiero mucho España y me siento muy español y me siento catalán y me siento barcelonés a más no poder, pero quiero mucho España. Y yo recuerdo que cuando era jovencito y en alguna oportunidad tuve ocasión de saludar a algún ministro, me sudaba el cuerpo, o sea, me ponía nervioso y temblaba porque un ministro de los de aquella época, ¿qué ministros? Pues mira, de Franco y de la transición, coño, eran tíos muy solventes, muy sólidos, muy robustos. Aquello era decir, jolín, este tío tiene una preparación, este tío cuando habla sabe y tal. Y ahora me doy cuenta cuando hablo con ministros y con presidentes de gobierno que, chico, no sé realmente el nivel. Igual es que yo he crecido mucho, ¿no? Eso siempre, claro, cuando uno ya es mayor dices, hombre, has crecido y ahora ya no eres el pipiero aquel. Bueno, quizás sí, pero realmente ahora cuando rectifico a un ministro que dice algo, le rectifico algo, coño, yo esto años atrás era impensable. Entonces, a mí, yo más o menos, digamos, estoy viviendo, o por mis circunstancias personales que he comentado, estoy viviendo una prórroga. O sea, yo estoy en tiempo de prórroga. Y hace 2 años, cuando me operaron y me sacaron el tumor, era vida o muerte. Y bueno, entonces estoy viviendo de prórroga. Por tanto, a mí me preocupo yo, evidentemente, por mi estado de salud y encontrarme bien y animado, pero me preocupa los que se queden aquí. O sea, me preocupa por mi hijo, me preocupa por mis alumnos, me preocupa por la gente joven, me preocupa por España. Entonces, mi mensaje, y yo de política, nada, mi mensaje tiene que ser en ese aspecto, es, hombre, qué negativo, qué agorero es. Bueno, también era agorero el tío aquel en la isla de Phuket, que iba diciendo un indígena, que decía, tsunami, tsunami, tsunami. Y la gente cuando decía, tsunami, 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 está chalado y tal. María Belón, que es la protagonista real de la película Lo Imposible, de Bayona, y su marido, Enrique, pueden dar fe, digamos, de esto, y nadie hacía caso, y pasó lo que pasó, y ellos es la historia, en definitiva, en la que se inspira Bayona y que supervisa María la película, ¿no? Con la que tengo la oportunidad de conocer y de tener amistad. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí, que soy un agorero de miedo. Yo simplemente digo hacia dónde vamos. Y entonces, claro, esto hemos de reactivarlo. Pero esto pasa por concienciar a la gente, porque la gente, en vez de ver, digamos, lo que es el producto barato, que la gente aproveche pues para tener conocimiento, para culturalizarse, para trabajar, para pensar, para educarse, para escuchar. No hay nada que a mí me sorprenda más, Alejandro, que cuando hay un tío, un idiota que no tiene ni puñetera idea de nada y me suelta un discurso corrigiéndome y el tío no tiene ni puñetera idea de nada. O sea, quiere decir que entonces ya dices, este es el idiota arrebatado, ¿no? Entonces, este es un país bastante, en este sentido, como todos los países, pero a mí me preocupa España, de idiotas. Entonces,
¿Yo qué quiero? Cuidado, en general lo digo, que entiéndase bien, no digo que todos seamos idiotas, ni mucho menos, pero aquí, pam, 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 viene un tío, pam, que es un visionario y engatusa a la gente y tal igual, y la gente le vota. Bueno, pues aquí necesitamos educar a la gente, necesitamos concienciar a la gente. Necesitamos que estas cifras que yo digo se conozcan para que se vea en definitiva lo que ha ocurrido. Y aquí no estoy tachando ni a unos de buenos ni a otros de malos ni tal. Digo que todos son un desastre. Es decir, que estos políticos, no, estos no vienen a hacer grande España, vienen a hacerse grande ellos y aprovecharse. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer sería concienciar. Pero claro, este trabajo de concienciación es muy difícil porque la gente no está muy ilustrada y porque la gente estos días de confinamiento, en vez de leer, agota las series y agota la otra serie y los canales de televisión tienen la mayor audiencia, etc. Entonces, ahí es un trabajo muy difícil. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, no lo sé. Lo único que yo digo es que si todos tuviéramos conciencia, provocaríamos el cambio. Y esto es a mí lo que particularmente me preocupa, o sea, cómo tenemos que reaccionar, de qué manera hemos de reaccionar, qué es lo que tenemos que hacer. Y esto hemos de ser un poco todos, ¿no? Los que actúen y a mí esto me preocupa mucho porque veo a España cada vez más hundida, cada vez más hundida. Y entonces puede ser que al final nosotros nos quedemos en la Unión Europea y en la zona euro, pero también puede ser que haya otros, que son los que ponen el dinero, que digan que en Alemania ya empieza a verlo. Oiga, Holanda. Oiga, igual es a nosotros que nos interesa salir de la zona euro, ¿no? Por tanto, no sé, no sé ahí qué camino hay que encarrilar, Alejandro, ni cómo hacerlo, pero el futuro, en definitiva, pende de un hilo, desde mi punto de vista. Bueno, Profesor. cuídese, que le necesitamos. No, bueno, sí, hombre, no, por eso estoy confinado, hombre, tranquilo aquí, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por tanto, ahí hemos de mirar a ver qué hacemos, pero entre todos hemos de sumar, a ver Así es. y qué se nos ocurre. Profesor, una Dígame, consulta. Pablo. Mire, yo soy Pablo Guzmán, el otro mortadelo que tenemos por aquí. Sí, hombre, bueno, bien, hombre. Coño, ojo, es que detrás de lo que es este pelo que se ha ido, hay siempre una idea más, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es verdad. Le quería preguntar, en los cálculos que usted nos ha hecho y tiene comprobado, ¿ha tenido en cuenta el impacto que va a tener las posibles medidas que parece que este gobierno va a ir tomando a lo largo de estos próximos meses o en este próximo año, de poner una renta básica universal para esos 10 millones y medio de parados, o aunque estén contabilizados o no, lo cual puede hacer que la economía todavía pegue un bajón más importante, necesitemos más deuda y esto sea más complicado todavía de resolver? No, aquí hay que añadirle lo que sería el coste de la renta básica, de esta renta básica mínima, que en principio, trabajando sobre una hipótesis de 500 euros al mes por 1 millón de hogares por 12 meses, esto me da, bueno, 500 millones cada mes, por 12 meses son 6.000 millones, más lo que en principio he visto hoy ha sido un cálculo aproximadamente de a lo que puede ascender el subsidio de paro, el coste de los ERTES para el Estado o lo que sería subsidios y ayudas, que estaríamos hablando de otros 6.000 millones, con lo cual quiere decir que a lo que hemos hablado, Pablo, le tendríamos que añadir otro machaque de 12.000 millones de euros. Y ese dinero no lo tenemos. Y ese dinero, además, no hay los presupuestos generales del Estado de Montoro, que ya hablaba hoy, que son como el resistiré del dúo dinámico, pero la verdad se ha dicho que no tienen habilitadas estas partidas, con lo cual quiere decir que ese dinero automáticamente es gasto público, pero como no hay presupuesto habilitado, tiene que ir a deuda pública, por tanto, quiere decir, no hay partida ahí dotada. Y esto incrementaría el déficit y luego aquí también dependemos un poco, como decía al inicio de este rollazo, dependemos un poco del confinamiento, es decir, el confinamiento va a marcar el que la actividad económica se normalice, se recupere o no se normalice, con lo cual, si se alarga ese confinamiento, pues vamos a ir mal y, por tanto, quiero decir, habrá todavía más
paro, habrá gente, incluso gente que no computará en el paro, ¿no? Y bueno, y realmente, bueno, lo estamos viendo. Querría aprovechar algo que se ha comentado, no sé si Alejandro, que ya se ha ido, Pablo, también alguien lo ha dicho, pero querría comentar algo, y es el tema de los empresarios. A los empresarios se les ha... No es que es más o menos, ¿no? Es que el gobierno va en contra de los empresarios. Es decir, hemos de tener muy claro que el gobierno ataca a los empresarios directamente y solo hay que ver a la chica esta, a la ministra de Trabajo, ¿no? Yolanda Díaz se llama. Esta chica cuando habla escupe contra los empresarios y cuando Pablo Iglesias habla vomita contra los empresarios. En definitiva, todos. Y otra puntualización que quería hacer al hilo de lo que decíamos es un pequeño detalle que es la pregunta es si alguien de ustedes se dejaría intervenir quirúrgicamente por un filósofo. María, por ejemplo. Esther. Lo digo porque aquí la cuota femenina es, por lo que veo, muy reducida, Pera, por tanto, aquí la cuota femenina. Lo digo porque no me voy a meter con el ministro de Sanidad, entre otras cosas porque es el español. Y una vez que tenemos a uno del español, pero fíjense bien, la maldita fortuna de uno del español. Lo nombran ministro de Sanidad, con lo cual es el ministerio idílico, porque sanidad es una competencia traspasada a las comunidades autónomas, de forma y manera que tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo ir a un acto oficial, un discurso, saludar y ya está. Nada más que esto, porque la competencia depende de cada comunidad autónoma y resulta que al pobre Salvador Illa le cae todo el muerto de la COVID. Y Salvador Illa es filósofo. Hizo filosofía y letras. Y claro, mi pregunta, con todo el respeto y el cariño que personalmente le tengo, además, que evidentemente por ser del español, mi pregunta es, ¿y qué diantre hace un filósofo, coño, llevando la sanidad en España? Cuando miro en Alemania, el ministro de Sanidad es un cirujano catedrático. Cuando miro en otros países, lo más normal es en sanidad que haya un experto. Pero claro, ¿qué pasa? Que claro, esto también... Los políticos han ido acaparando todos los puestos habidos y por haber, y así estamos en esta encrucijada. Por lo tanto, claro, entonces, ¿en quién confiaríamos ahora? Hombre, yo confiaría en una Amancio Ortega, teniendo en cuenta lo que decía Alejandro, teniendo en cuenta una Amancio Ortega, que es un tío que partiendo de ir con su Vespa y con su coche con batas de Boatiné, que ahora vuelve a hacer batas sanitarias, y con su primera mujer, Rosalía Mera, en paz descanse, pobrecito, pues iba vendiendo, y ha llegado a donde ha llegado. Un Juan Roig, que compró el negocio de sus padres, que era una mierda de tiendecita que había allí en Valencia, en Tabernas Blancas, y coño, y sufrió, y estuvo a punto de ir a la suspensión de pagos, y salió adelante y tal igual, y hoy tiene un imperio. Coño, esta gente es la que nos tiene que construir España. A ver, esta gente, ojo, y muchos más, Clemente González y Víctor Grifols. Un momento, empresarios. Cuando digo empresarios, no gente que vive del boletín oficial del Estado, Ojo, O sea, hay el empresario y el que vive del BOE. Por tanto, quiero hacer la precisión pertinente. Venga, 10 minutos más y José nos María, vamos, ¿no? José María, una pregunta. Jesús Bordallo te habla. ¿Dónde está Jesús? Aquí arriba. Aquí, está abajo, apoyo consultoría. Ese es, sale ahí en la empresa. ¿Qué? Están Desde cansados Lima te ya, hablo. ¿no? Alejandro ya se ha ido, ¿Qué va? A mí me pilla en Lima, Yo estoy aquí. porque estoy a mediodía. Bravo. ¿Y dónde está? Una pregunta. Yo estoy en Lima. Coño, ¿y cómo está en Perú el ambiente? Pues bien, como dato, bueno, bien, un sistema sanitario mucho más deficiente, ¿Sí? pero un gobierno más robusto en ese sentido. Como dato, al mes de la crisis se volaron a la ministra de Sanidad y pusieron un epidemiólogo para llevarla. Bueno, esto es lo que hay. Sí, estos países además están actuando bien porque son conscientes de lo que sería su insuficiencia sanitaria. En este caso, por tanto, están actuando. Sí. Bueno, adelante, hombre. Mira, ¿qué tan reversible después es una situación? O sea, veo que vamos por camino a la renta básica, subsidios. O sea, ¿qué tan reversible es eso dentro de 2 o 3 años? Y me veo en el reflejo de, bueno, pues
toda la lacra que tuvimos con el gobierno socialista en Andalucía con todos los subsidios y veo que el gobierno de España va por el mismo camino, ¿no? Pues ahora vamos a tener 1 millón, 2 millones de personas subsidiadas con una renta mínima, otro tanto millones de personas subsidiados por el paro, los ERTES. O sea, ¿qué tan reversible es esa situación de que la gente ya se empieza a acomodar y diga, oye, pues mira, yo con mis 500 euritos no estoy tan mal, con lo que me saco por aquí en negro? O sea, ¿cómo lo ves, no? Que la gente se empieza a acomodar en eso y que se pueda restaurar esa situación. Bueno, yo antes ya más o menos lo comentaba, ¿no? Lo veo en una situación, digamos, de un Estado subsidiado, además con una mentalidad de gente subsidiada, y es el primer paso para un Estado parasitario. Por tanto, en definitiva, lo que se va a premiar es el no hacer nada, ¿no? Y el premiar el no hacer nada quiere decir que es crear una serie de vagos, ¿no? Lo digo tal cual lo pienso, ¿no? Entonces, esto realmente se me antoja muy complicado. Es decir, es que si vamos sumando un poco las circunstancias, vemos que acá se junta lo que sería estos subsidios con que los niños pasen de curso sin haber hecho nada, y se van juntando una serie de factores que son negativos pensando en el futuro de España, con lo cual, claro, nuestra mentalidad ¿cuál es? La de que nos subsidien. Al final, ¿qué ocurre? Pues que hay un día en el que tienes que convertirte en un esclavo y que vienen unos que te compran, ¿no? Y esto es, en definitiva, el subyugar a un pueblo. Por tanto, lo veo fatal, lo veo fatal. Lo que pasa es que yo creo que, incluso lo digo siempre, ¿no? Que más que el pescado, lo que hay que darle a la gente es una caña de pescar y hay que enseñarle a pescar. Esto sería, en definitiva, esta formación profesional, esta recualificación que tendría que haber urgentemente para convertir a gente que va a estar en el paro subsidiada en gente que sume dentro de lo que sería el proceso productivo, ¿no? Por tanto, que se incorporen a lo que es una población activa o ocupada, pero además incluso también con otro aspecto, ¿no? Porque aquí estamos contemplando lo que es un empleo. Hay un problema también que nos castiga mucho, es el empleo temporal. Por tanto, nosotros aquí, la precarización laboral, la temporada turística, pues claro, en industria no hay tanto empleo temporal, porque la industria es firme, la industria es robusta, es recurrente, por tanto, no hay estacionalidades. Bueno, siempre hay un poquito de estacionalidad, pero en definitiva vas trabajando durante todo el año, y la industria exige también gente más cualificada, ¿no? Por tanto, yo por eso soy contrario a lo que sean ayudas, subsidios, y creo que cada uno tiene que picar piedra. Profesor. Clima, ahí con ánimo elevado, Profesor. Gracias. Francisco Requena le habla. Bravo, Francisco. Una pregunta así un poco polémica, sí, todo bien. ¿Qué opinión le merece el papel de los medios de comunicación en esta crisis? El papel. Bueno, sí. los medios de comunicación yo creo que han informado. El único tema es igual que Internet. Yo entro cada día en Internet muchas veces, pero hay que gestionar adecuadamente la información. Por tanto, en este aspecto estoy de acuerdo en que se ha informado, que también aquí el tema se ha agravado, porque cuando hubo plagas bíblicas y cuando hubo en la Edad Media pestes y todo esto, no estaba Internet para ir explicando el tío que se moría o la fotografía, ¿no? Me han enviado fotografías que las he ido sacando WhatsApp, ¿no? Para enviarme de que estaba en la UCI el cónyuge o la cónyuge y tal, y ver una fotografía de alguien en la UCI con el respirador y tal. A mí la verdad, se ha dicho, no me reconforta para nada. O sea, quiero decir, pienso en la persona y quiero que esté bien. Me he perdido algunos amigos y otros, gracias a Dios, están superándolo. Pero yo creo que aquí ha habido una gravedad también más acuciada debido a lo que ha sido el internetear lo que estaba pasando. O sea, me da la impresión de que cuando hubo otros episodios de pandemias, de epidemias, de pestes y plagas, la gente no lo sabía tanto. Va bien también porque esto nos ha ayudado al confinamiento. Pero en cuanto al posible, digamos, control que está haciendo los medios, el gobierno de la información, es una polémica, es evidente. Yo cuando vi la primera rueda de prensa Eso, del presidente del gobierno, y la vi que estaba todo emplasmado de plasma, dije, uy, a ver, esto ya, ¿qué pasa y tal? Estos no son los que se metían con Rajoy y con el plasma. Coño, pues resulta que aquello era la transparencia. Cuando
ahora vemos acá las preguntas, que solo a mí es una cosa que me llama mucho la atención y quiero destacar dos detalles, ¿no? Uno de ellos es que cuando le preguntan al presidente del gobierno, ya no las veo, las ruedas de prensa del presidente, vi la primera, vi la segunda y a partir de ahí ya para saber lo que se ahorra de toneladas de queroseno, la verdad sea dicha, y no hablar de los muertos, ni decir, coño, sentimos los muertos y las tragedias y tal, al margen de que ponga cara de circunstancia, no me interesa nada lo que dice porque no hay ninguna reactividad a lo que sería. Entonces, cuando veo que le hacen preguntas y veo que contesta leyendo, digo, aquí hay trampa, coño. A mí ahora en estos momentos yo no leo nada. Si alguien me pide un dato muy concreto que no tenga en la cabeza, lo miraré y tal, pero cuando alguien me pregunta en general y yo tengo que mirar aquí lo que hay, por tanto esto es una manipulación. Y cuando el general de la Guardia Civil hoy ya no le han dejado hablar, y ayer cuando, y creo que todos lo vimos, porque además a mí me llamó muchísimo la atención, cuando él dijo lo del clima contra el gobierno y tal, leyó porque habían escrito ahí lo que tenía que decir y eso no fue él, eso fue la Guardia Civil que dijo dilo de esta manera y él lo leyó. Con lo cual que hay que ver una manipulación y las manipulaciones son típicas de dictaduras. Y claro, en un estado de alarma, y ahora voy a la parte más negativa, la que no querría decir, el estado de alarma y que estemos confinados va de coña para dar un golpe de estado. ¿Me explico? Y además incluso para que el chico este en el que confiábamos tanto, que suerte que se está moviendo un poco, se quede sin trono. Lo digo porque si no se espabila se quedará sin trono este, cualquier día lo van a echar. Me explico, Por tanto, acá, bueno, esto es como yo lo veo, ojo, Muchas gracias por su sinceridad, No, bueno, estoy en pedir comité, por tanto, quiero decir, lo tengo que decir, ¿no? Pero bueno, sí, es que hay alguien que ve al rey el día 31, el día 24 de diciembre haciendo el discurso. ¿Alguien ve al rey haciendo el discurso el 24 de diciembre? Desde la zarzuela, ¿alguien lo ve? Yo lo veo. Yo lo veo, don José María. Bravo, hombre, pues ya está, pues tranquilos, entonces ya no hay ningún problema. Yo igual no lo veo. No lo sé. Bueno, entonces nada, tranquilos. Por tanto, quiere decir que Pablo Iglesias es monárquico a más poder. Se refiere a si lo veréis el próximo año. El año que viene. Perdón, Víctor, ¿qué decía? Yo, que dentro de los Borbones nos ha tocado un Borbón bueno. Este no es el más malo de los Borbones. No, bien, bueno, pero lo digo porque ahora cuando la COVID-19 pase, volverán otra vez a lo del padre, o sea, por tanto, quiere decir que cuidado, que a mí me interesa que haya un rey, me interesa que haya un rey como jefe de Estado para, en definitiva, templar las cosas, templar los ánimos y tal. Pero claro, cuidado porque aquí se empieza por el artículo 128 de la Constitución y luego el día que de eso se hace una cacerolada contra el rey, ¿no? Por tanto, cuidado, dirigida por el vicepresidente del gobierno. Esperemos que la democracia prevalezca y si los demás dicen que hay que quitarlo, lo quitaremos, pero si no, no. O sea, la voluntad del vicepresidente no es, a día de hoy no es la voluntad de todos los españoles, o no me consta. Víctor, pero el vicepresidente es el vicepresidente porque vosotros lo votasteis. Una cosa. Yo voté, pero votarse a él es otra cosa, pero yo voté. Bueno, tú de alguna forma eres coaliado. No, soy copartícipe. Pérez lo votó, Pérez sí que lo votó. Yo como el profesor José María no voto. Sí, seguro. No voto porque no confío en los políticos, como bien ha dicho. No confío. Solo con uno, pero no puedo decir el nombre, porque si no se les sube a la cabeza. Entonces, mira, vamos a hacer la última pregunta porque... Sí, por favor, que yo creo que ya lo estamos Bueno, os he dedicado aquí mucho rato, Mucho. Para mí es un sueño. Ya me enviaréis un jamón, ya me enviaréis un jamón, coño, pero un jamón de botas, no un pequilla, no un carrefurillo, un jamón. Creo el Valle de los Pedroches. Con algún jamonero, coño. El Valle de los Pedroches, Córdoba, le llegará un jamón, no se preocupe. A ver, coño, pero que sea un jamón como Dios manda, coño. José María, una última pregunta, si la admite. Mira, aquí somos todos compañeros de una sesión de MBA que hicimos hace años 2008-2010. Sí. En el diagnóstico totalmente de acuerdo. Pero es que el plan de acción me suena calcado del que íbamos a hacer a partir de 2010. Y llevamos 10 años en España que si la abuela fuma o que la abuela no fuma.
tenemos que hacer grandísimas reformas. Primera pregunta, ¿cree que va a haber oportunidad de hacer esas grandes reformas y que va a haber acuerdo, llámese como se llame, porque la reforma que hay que hacer es muy bestia? Y segundo, ese plan de acción que ha planteado de grandes reformas industriales, de concentrar producción y demás, eso lo que necesita es tiempo. ¿Cómo superamos ese transitorio? Porque las reformas educativas, las reformas organizativas del Estado, todo eso es tiempo. Y estamos jodidos. ¿Qué se le ocurre que...? A mí, voluntad y voluntad. Lo digo, lo que se me ocurre. Se me ocurre. Aquí, ¿quién es el obstáculo? Los políticos. Los políticos. Hombre, y que no hay pasta, vamos. No, el obstáculo son los políticos. Claro. Los políticos. Por tanto, cuando una empresa tiene una crisis, hay que plantear la viabilidad. La viabilidad de la empresa pasa por lo que sería dos planes. En primer lugar, el plan de choque y en segundo lugar, el plan de relanzamiento. Yo anteayer lo estaba mirando en un libro mío que escribí hace 20 años ya, en el año 2000, lo veía y decía, caray, pero este libro no tendría que volver, ya está descatalogado y todo, lo tendría que volver a escribir, coño, además simplemente recuperar el original y ponerlo como escrito ahora, porque no ha cambiado nada. ¿El plan de choque en qué consiste? En cargarse todos los vicios que hay, en definitiva, en reducir el gasto. Nadie ha hablado de reducir el gasto en España, que es lo primero que hay que hacer cuando uno está en crisis, es reducir el gasto y dimensionar el gasto. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho. Bueno, pues acá de lo que se trata que es de todo aquello que sea vicioso, que sea tóxico, pues hay que suprimirlo, hay que erradicarlo. Pues en este caso hemos de erradicar el qué. Una de dos, o el Estado. El Estado tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad está dependiendo del Estado, como pasa ahora. O el Estado lo eliminamos, solución que no me parece bien, porque es la manera de organizarse la sociedad del Estado, o lo que tenemos que eliminar es a los que llevan ese Estado. Por tanto, eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora no es el momento en el que tenemos que depender de los permisos, de las burocracias, etcétera. Ese plan, José María, de acción y de reacción tiene que ponerse en marcha ya. Cuando tú vas a los Estados Unidos de Norteamérica, que imagino que algunos de ustedes habrán ido, y montas una empresa allí, tú hablas directamente con el gobernador del estado. Y el gobernador del estado te da todos los permisos, el ok, todo lo que quieres dar. Y el día que pones en marcha la empresa, incluso sale la banda municipal o la banda estatal y tal, y ponen las banderas de España en Kansas o donde sea que la montas y tal, y todo son facilidades. Aquí es justamente todo lo contrario. Entonces ahora, bien, no, este tío es un neoliberal y tal. No, si no soy ni neoliberal, ni socialdemócrata, yo no soy nada de nada, yo soy un tío simplemente que piensa en la prosperidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora tenemos un obstáculo y la sociedad tiene que ser capaz de desalojar a lo que sería ese obstáculo. Por tanto, hemos de reaccionar. El Estado lo hemos de seguir manteniendo, pero no podemos perder tanto tiempo. Hemos de poner en marcha España. ¿Qué España? La de los pactos de la Moncloa, la reedición de los pactos de la Moncloa. Eso es una tomadura de pelo, pero ¿qué pactos? Si esta gente, ninguno de ellos está capacitado para tirar el país hacia adelante. Ninguno de ellos está capacitado para tirar el país hacia adelante. El país lo tiene que tirar gente que sepa, y esta gente que sepa son los que no están. Por tanto, lo que hemos de hacer es poner a la gente que sepa al frente del gobierno. Bueno, pues esto es lo que hemos de hacer. Bueno, gobierno, que el gobierno no figure para nada. Tenemos que crear a un grupo de trabajo que trabajen para España. Y la otra cuestión que me gustaría añadir, en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Trump, que por cierto quiero subrayar que es empresario, quiero destacar que 2 veces ha hecho concurso de acreedores, que las 2 veces ha salido, aunque realmente ha dejado detrás un reguero de cadáveres, también es cierto, pero ahí está Donald Trump. Y por cierto quiero subrayar que tiene un sueldo de $500,000 que no cobra y que lo destina a causas sociales porque es millonario. Quiero también poner el énfasis en que los ministros de allí, que son los secretarios de Estado, uno de ellos era el presidente de Goldman Sachs, y le llamó y le dijo, quiero que sea secretario de Estado. Le dijo, no te preocupes, convocó al Consejo, dimitió por la tarde y al día siguiente era secretario de Estado. El otro era el que era presidente de ExxonMobil, la primera petrolera del mundo, una de las grandes compañías del mundo. Hizo exactamente lo mismo. La gente que está ocupando las carteras ministeriales, el más jovencito debe tener 74 o 75 años. Gente que tiene un
currículum tremendo, un bagaje tremendo, unos conocimientos tremendos y algo muy importante que yo quiero destacar. Y tiene un iPhone brutal. Cuando digo un iPhone brutal es que aquí tienen los contactos de la gente que abren las llaves, obtienen las llaves y abren las puertas del mundo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa, en definitiva, tener un gobierno de gente competente que han hecho el primer duro, el segundo euro y el tercer dólar. Con lo cual, los últimos años, la etapa final de su vida, se dedican generosamente a sumar por Estados Unidos. Exactamente igual que aquí. Me explico. Muy bien. Exactamente. Bueno, ¿qué? Vamos a darle un aplauso al profesor Lleida. Esto ha ido bien un momento, que ahora a Pera lo he perdido. ¿Se ha ido, Pera? Yo, espera, mírame a la otra. ¿Me ve? Bravo, he cambiado de pantalla. Bueno, ¿qué? Profesor, Don José María. Muchísimas gracias. Gracias ahora, por la generosidad. Pero Muchísimas gracias. ha sido duro, ¿no? O sea, habéis hombre, aguantado, ¿no? No. Yo creo que tenemos que mirar a ver qué día puedes venir aquí para que conozca un poco la tierra andaluza. Pero a lo grande, ¿eh? A lo grande, pero vas a ver. A lo grande, ¿eh? Porque ya me podéis pagar un business y todo esto, ¿eh? Porque con Ryanair no voy a ir, para que no ¿eh? pierda la costumbre. Ryanair, para que no pierda la Ryanair, Si que se hemos le tomado cae- nota. si se Se le le cae el café, le damos el mocho, ¿no? Aquí, exacto, quiero decir que yo no tengo aquí ningún problema, ¿eh? No se preocupe que el político del grupo se encargará de su viaje. Sí, hombre, sí, bien. Oye, una pregunta. Y María y Esther no han dicho nada. Estamos tres. Aquí, El marido- Víctor tiene Otra. hombre, a su esposa al lado. Mi mujer también hizo el máster conmigo porque yo, aparte de conocimiento, adquirí la pareja conyugal. Hombre, mira qué bien, hombre. Saqué todo el rendimiento posible al máster. Hombre, pero ¿ella estaba aquí o no estaba aquí? Sí, La esposa lo que de pasa es que Víctor. en la sombra, estaba escuchando detrás. Hombre, está bien, hombre. Bueno, bien. Y entonces, ¿cómo se llama la esposa de Víctor? Cristina. Tenemos a Cristina, a Esther y a María que aportan la cuota femenina. Bueno, y a la hija de Jacobo. Transsexual, don José María. Eres transsexual. Dale la mitad. Sí, 4,5. Bueno, hombre. Bueno, pues José María, no, pero digo, aquí hay que reivindicar que en este grupo no miramos las cuotas, sino el talento. Y hay que decir que estas tres mujeres van sobradas de talento y de mucho más. Entonces, bravo ahí por María. ¡Bravo! En talento sí hay paridad, José María. El talento. En talento sí hay paridad. Hombre, el Entre talento las es lo que tres salva a un suman más. país de lo que sería el abismo. Pues, José María, pues muchísimas gracias. Mira, yo te digo una cosa ya de forma confidencial. Yo estaba nervioso esta tarde por si quería venir o no. No, porque para mí usted es una eminencia. No, ahora no. Ya has visto ahora ya has visto que todo esto. No. Ahora he bajado del pedestal. Entonces yo estaba, porque yo casi no me lo creía, porque una persona como yo, tan insignificante, pudiese tener la suerte de contactar con una eminencia, yo le digo, y una persona de su nivel y de Sí, insignificante. No, insignificante mucho. Que yo no soy nada yo soy un currante, hombre. Y nos has dado, mira, una lección que he tomado nota. Me ha encantado, entonces yo creo que nos encantaría verlo en Andalucía. Yo soy de Lleida, en Cataluña. Ya un día cuando vaya para arriba ya quedaremos y a ver si tomamos algo. Y creo que vamos a despedirlo como se merece, con un gran aplauso. Y hasta la próxima. Don José María. Y mucha salud. Abrazo, mucha salud. Don José María, abrazos virtuales y una copa de Ribera del Duero por usted. Bravo ahí. Abrazos virtuales. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Ánimo, que vaya bien. Un fuerte abrazo, familia. Gracias. Yo me quedo aquí como el último, ir desconectando y ya. Vale. Venga.